Hola a todos, les saludo muy cordialmente, muy cariñosamente. Vamos a revisar diferentes aspectos relacionados con de qué manera los estímulos sensoriales que tienen las salas de clase pueden impactar en los niños y niñas, y especialmente los niños con déficit atencional. La gran pregunta de esta clase y la pregunta que ustedes debiesen poder responder al final de este video es si las características sensoriales de las salas de clase, es decir, si los estímulos que están asociados durante una actividad de aprendizaje influyen o no justamente en este proceso de aprender, que son los procesos que se llevan a cabo justamente en los espacios educativos. Yo diría que este es un tema que quizás ustedes de primera dirían, o también por los conocimientos anteriores que tienen, es sí, seguro que las características de las salas de clase, ya sean los estímulos que los niños están recibiendo, el mobiliario, los materiales, incluso el clima, ¿cierto? Desde lo emocional que se pueda dar en una sala de clase, pudiese impactar. Sin embargo, yo diría que los terapeutas ocupacionales hemos tenido poca formación en este ámbito, y yo creo que es un gran desafío que nos empoderemos en que nosotros somos profesionales competentes para poder evaluar los ambientes de buena manera y generar estrategias de modificación que permitan mejorar justamente los procesos de aprendizaje. Así que los invito a que revisemos este tema. De acuerdo a nuestra formación que hemos tenido básica como terapeutas ocupacionales, que el ambiente va a facilitar o favorecer el desempeño ocupacional de las personas en general, y así como también lo facilita, el ambiente también pudiese obstaculizar o generar barreras en los diversos desempeños que tienen las personas. Esto lo sabemos porque hemos estudiado el modelo de ocupación humana, que mira, ¿cierto?, el ambiente como un factor muy importante. Lo sabemos también desde la clasificación internacional de funcionamiento, salud y discapacidad, la CIF, y también lo sabemos desde otros modelos, por ejemplo, este que les traigo acá, que es el modelo PAO, Persona, Ambiente, Ocupación, en el cual se muestra que el desempeño de un niño va a tener una triada de factores, ¿ya? Obviamente los factores individuales de ese niño, de quién es ese niño, las ocupaciones, en el fondo, qué es lo que está haciendo, ¿ya? Y el ambiente, que es donde yo lo estoy haciendo. Entonces, sabemos que el desempeño ocupacional está aquí, justo al centro, en la interacción de estos tres puntos. Y yo diría que en la escuela, en general, estamos mirando muy poco el ambiente relacionado con específicamente las características sensoriales, por ejemplo, y me da la sensación que el ambiente es un aspecto que está subutilizado cuando hablamos, por ejemplo, de modificaciones en la escuela o de adecuaciones en la escuela. El ambiente pareciera ser que es poco mirado, ya, o poco evaluado. Entonces, este podría ser un gran aporte que podemos hacer nosotros como terapeutas ocupacionales: mirar el contexto ambiental y evaluarlo y modificar, o hacer propuestas de modificación en conjunto con la comunidad educativa. Sabemos históricamente que las salas de clase han sido diseñadas para la educación general y que se ha dado un proceso bastante interesante en los últimos años con la incorporación o con la conversión de las escuelas hacia el alcance de escuelas inclusivas, hacia el logro de escuelas inclusivas, donde han comenzado a participar niños que tienen alguna necesidad educativa especial, y especialmente en el caso de los niños con autismo, se ha comenzado a estudiar a partir de esto el impacto que puede tener las características sensoriales de las salas de clase. Tenemos algunas evidencias que nos cuentan, nos dicen que el ambiente sensorial efectivamente puede afectar el aprendizaje y específicamente la atención, ¿ya? La atención sería
un aspecto del aprendizaje muy importante y a la vez muy vulnerable o muy variable respecto también, o muy influenciable respecto a lo que ocurre en los espacios referente a los estímulos sensoriales. Sabemos que en general las salas de clase tienen o entregan una gran cantidad de estimulación sensorial, especialmente en los niveles de prebásica, los jardines infantiles, ¿cierto? Y los primeros años de básica. En general, las salas de clase, los profesores tienen como muy incorporado de que tienen que ser de colores, tener cierto como dibujos en las paredes, que ojalá mientras más colorido mejor. Y bueno, vamos a ir viendo que estas características que están muy arraigadas en el pensamiento, por ejemplo, de la comunidad educativa, pudiese ser un factor obstaculizador para algunos niños. Entonces, sabemos que además las actividades de aprendizaje, especialmente, como les decía, los primeros años, tienen además una entrada sensorial muy fuerte, muchas veces de lo visual, movimiento, ¿cierto? El tacto y lo olfativo. Les quería contar que existe una evaluación que la sigla en inglés es CSEA, ya del año 2015, la creó una terapeuta ocupacional en conjunto con una profesora de aula, y lo que ellos hicieron fue diseñar una evaluación que tuviera por objetivo recoger las características sensoriales de las salas de clase. Lo transformaron, bueno, después en una publicación, que es la que yo les dejo acá por si la quieren leer, y lo que hicieron ellos fue evaluar 152 salas de clase en Inglaterra y evaluaron cuáles eran los estímulos sensoriales que más frecuentemente se entregaban en las salas de clase, así como también los estímulos que menos se utilizaban. Y bueno, no creo que les parezca tan novedoso, porque un poco nosotros ya lo sabemos. Encontraron que el estímulo sensorial que más se utilizaba en las salas de clase, el estímulo que más los niños estaban expuestos, era al estímulo visual, versus otros estímulos sensoriales muy poco utilizados, como por ejemplo el movimiento y el olfato, ¿ya? Y esto nos genera una base muy importante también para decir que especialmente el movimiento, que es crucial muchas veces en cómo los niños están aprendiendo, está siendo bastante poco utilizado, subutilizado en las salas de clase. Y vamos a ver que algo de la propuesta que yo les muestro también para trabajar en déficit atencional tiene que ver con incorporar el movimiento en el aprendizaje y en las salas de clase. Y este estudio muestra las 20 experiencias sensoriales más comunes y las 20 menos comunes, como yo les comentaba. Acá les dejé, esta es una tabla donde se muestran las 20 experiencias sensoriales más frecuentes en la sala de clase, que ya veíamos que tenían que ver con lo visual. ¿Ya? Entonces, por eso tienen la B, y algunos de ellos son, por ejemplo, que los niños están expuestos a mirar lo que ocurre, ¿cierto?, afuera, en las ventanas, los muebles. Generalmente las salas tienen diarios murales con anuncios o instructivos, estímulos relacionados también con la luz, ¿ya? Los objetos que están en las paredes, etcétera, ¿ya? Y a nivel motor, por ejemplo, o de movimientos, lo único que incorporamos como dentro de lo más frecuente es el poder caminar, que los niños se muevan, ¿ya? Pero en general el movimiento es algo muy poco utilizado durante las clases. Otra cosa que quería contarles, bueno, que el propósito de esta evaluación de las características sensoriales de las salas de clase es justamente promover la conciencia que tienen los profesores de educación general respecto a lo que hemos estado hablando, ¿cierto? Que las experiencias sensoriales van a ser claves y muy importantes a la hora del aprendizaje o del aprender. Y este es un conocimiento que yo diría no es de cultura general, no. Los profesores tampoco tienen mucha formación, por ejemplo, de pregrado respecto a este tema. Y yo diría que uno de nuestros grandes aportes pudiese ser justamente poder comenzar a hablar de este tema con los profesores y empezar a apoyarlos en cómo utilizar las características sensoriales o los estímulos sensoriales a su favor, ¿ya? Y también respecto a la educación que uno puede hacer, por ejemplo, en el caso de niños que tienen perfiles sensoriales
a los extremos, ¿cierto? Por ejemplo, que son más reactivos a ciertos estímulos o menos reactivos a ciertos estímulos, ¿ya? Entonces eso podría ser un gran aporte que podemos hacer los terapeutas ocupacionales a la educación. Y también, obviamente, generar la colaboración entre terapeutas y profesores. Les dejé acá el link para que puedan descargar la evaluación. Está libre, la pueden descargar directamente desde ese link. Está en inglés. ¿Sí? Bueno, como veíamos, la estimulación visual muchas veces es el estímulo más utilizado. La mayoría de las salas de clase entregan un input visual bastante potente, ¿ya? Sin embargo, también tenemos evidencia que ha demostrado que los estímulos visuales pudiesen ser considerados también una distracción y que no solo pudiesen apoyar el aprendizaje, sino que a veces también dificultarlo. Sabemos también, tenemos bastante evidencia que los niños con autismo tienden a abrumarse con los estímulos sensoriales visuales, ¿ya? No todos, pero un grupo sí, y por eso es importante conocer también el perfil sensorial específico de cada niño, ¿ya? Y también tenemos que poner atención a la iluminación, ya que también específicamente la iluminación fluorescente pudiese ser una experiencia sensorial reportada como incómoda o, bueno, también muchas veces el sonido asociado a la iluminación fluorescente pudiese también generar distracción. Hay algunos estudios que muestran también que la iluminación fluorescente pudiese tener algún impacto en el aprendizaje. Bueno, y también quería mostrarles que hay algunas, esto es un reportaje, que aparece descrito este rincón, por ejemplo, como Rincón de la Paz, ya en una escuela de Harlem, donde los estudiantes pueden recuperar su serenidad. Y si uno mira, bueno, no sé si tiene mucho de pacífico, porque en realidad tiene como harto estímulo, ¿cierto? Por todo en la pared, tiene un montón de otros objetos. Entonces, yo creo que eso también es importante ir trabajándolo y conversándolo con los profesores respecto a qué pudiese ser, a qué estímulos pudiesen ayudar a calmar y lo que estamos entendiendo con disminuir la distracción visual. Esto también es interesante, es la misma gente del estudio que les mostré anteriormente y ellos reportaron también en otra investigación la percepción de los profesores respecto a lo que era distractivo en una sala de clase y lo que era menos. Y acá nos muestra, por ejemplo, que la imagen S, los profesores obviamente lo consideraron como un ambiente menos distráctil y versus la sala A, que era considerada la más distráctil. ¿Ya? Esto era también como para aunar criterios respecto a lo que era considerado como lo visualmente distractivo. Bueno, otro estímulo sensorial que frecuentemente se da en las salas de clase tiene que ver con el ruido, ¿cierto? Lo auditivo. Y acá también tenemos un gran desafío porque en general las salas de clase son ambientes muy ruidosos, ¿cierto? Tenemos muchas veces 40 niños en una sala de clase, especialmente en los espacios de transición de una actividad a otra, por ejemplo, se genera bastante ruido. Y las escuelas han reportado altos niveles de ruido en la sala de clase. Hay algunos artículos que muestran esto. El nivel de decibeles de los ruidos pudiesen ser comparados incluso como con un taladro eléctrico, ¿cierto? O una sierra de mano o un tráfico pesado, ¿cierto? En una hora peak. Y esto pudiese tener un impacto muy importante en los niños que muestran perfiles sensoriales hiperreactivos a nivel auditivo. ¿Ya? Entonces tenemos un límite de 35 decibeles para espacios interiores y 55 para los espacios del aire libre, y eso es lo que nosotros debiésemos también intentar proteger o concientizar a la comunidad que se logre, ¿cierto? Que podamos alcanzar estos niveles de decibeles adecuados para el aprendizaje. La acústica también muchas veces es mala y esto también tenemos algunas evidencias que dicen que pudiesen alterar la atención, la concentración y el aprendizaje en contextos de escuela. Y bueno, ahí hay otras evidencias más que dicen que el ruido pudiese tener un impacto negativo en el aprendizaje. Y nuevamente tenemos a los niños con autismo, que pudiesen ser
bastante más sensibles a los sonidos fuertes. En el caso de niños con déficit atencional, hay que evaluar obviamente a cada niño, pero sabemos también que pudiesen haber algunos perfiles más hipersensibles, bueno, también especialmente al tacto, se ha descrito harto, lo vamos a ver todo eso en una clase específica, pero tenemos que estar atentos respecto a cómo el ruido está dificultando la atención en niños con déficit atencional. Y acá se reportan la percepción de los profesores respecto a los estímulos auditivos que pudiesen generar más distracción, ¿ya? Y ellos consideraron como lejos el estímulo más distractivo, ¿ya? En la sala de clase era cuando cortaban el pasto. Y lo menos distractivo ellos consideraron que era la ventilación. Evaluaron también el ruido de las sillas y la campana y el ruido que pudiesen hacer los computadores y el ruido relacionado con el pasillo de las salas de clase. Hay otro aspecto también muy importante que ya antes se los adelanté, que tiene que ver con las oportunidades de movimiento que tienen los niños en las salas de clase. Acá yo los invito a que puedan observar esta fotografía. Esta es una fotografía tomada en 1920 en la región de O'Higgins, en el Instituto O'Higgins de Rancagua. Los invito a mirar esta imagen por un momento. Ahora, si yo les preguntara, ¿qué diferencias existen respecto a esta foto actual, que es del año 2016, y justamente es de la misma región? Y lo que me gustaría que reflexionáramos es respecto a de qué manera ha cambiado, por ejemplo, las salas de clase desde el año 1920 al año 2016. Algunos, bueno, yo esta pregunta se las he hecho a algunos participantes de cursos en comunidades educativas y algunos de ellos, bueno, me resaltan que la diferencia está en que en la foto anterior hay solo hombres, ahora hay mujeres. Retratan también el color de la foto, que antes la foto era en blanco y negro, ahora está a color. Algunos me han dicho también que la diferencia está en que la persona que tomó la foto, ¿ya? Y algunos de ellos también dicen que efectivamente no hay muchos cambios, los niños están sentados, hay un profesor que está delante y están, bueno, también algunos de ellos juntos. Bueno, es una sala más pequeña, obviamente. En la base de la fotografía uno pudiese decir que no ha evolucionado mucho, ¿ya? Y esto yo creo que es un tema que también tenemos que empezar a hablar en educación, que tiene que ver con las oportunidades de movimiento que tienen los niños y niñas y de qué manera esto también impacta en los aprendizajes. Sabemos que tenemos evidencia que el movimiento pudiese ser clave para el logro del aprendizaje en todos los estudiantes, ¿ya? Sin embargo, tenemos grupos de estudiantes que lo pudiesen necesitar con mucho más énfasis o con mucha más importancia, como es el caso de los niños con déficit atencional, y un poco este curso que estamos trabajando en las siguientes clases, vamos a estar mirando de qué manera el movimiento pudiese optimizar también la participación de los niños y niñas con déficit atencional en las salas de clase. Acá les pongo también una referencia de un estudio que reflexiona acerca de qué manera las escuelas, por ejemplo, en Estados Unidos, han puesto énfasis cada vez más en lo que tiene que ver con el rendimiento académico, con las pruebas estandarizadas que se dan, ¿cierto?, en los contextos escolares, y que de alguna manera ha llevado a disminuir, por ejemplo, los tiempos de recreo, ¿ya?, y de movimiento, incluido el tiempo para actividad física. Y este es un tema, bueno, que nosotros también lo estamos vivenciando también en nuestro país y tiene un impacto importantísimo en el desarrollo, no solo intelectual, sino que en el desarrollo en general de los niños y niñas. Entonces, los invito a reflexionar en este tema, de qué manera nuestra educación está priorizando, por ejemplo, el rendimiento académico, el desempeño en estas pruebas,
versus el desarrollo en general de nuestros estudiantes y de qué manera el espacio para moverse, para hacer actividad física, está siendo muy poco valorado en nuestros contextos de escuela. Existe también otra referencia de una revista, o sea, perdón, de un artículo que aparece en una revista de la AYOT, y ahí se describe, por ejemplo, que la mayoría de las actividades de un día de escuela son actividades de trabajo en mesa y actividades de escritura y actividades de habilidades motoras finas, ¿ya? O sea, la gran mayoría de nuestras actividades son actividades motoramente pasivas o muy disminuidas desde lo motor. Y esto pudiese tener un impacto también en el desempeño académico. Acá yo les traigo, por ejemplo, una comparación de algunos países, por ejemplo, como Estados Unidos y España, que es donde yo he podido encontrar evidencia, porque en Chile no tenemos mucha respecto a este tema. Y sí sabemos que ha habido un aumento de algunos problemas de disciplina, bueno, esto, los autores lo miran así también, y más niños diagnosticados con déficit atencional a medida que las oportunidades de movimiento y juego también han ido disminuyendo. Bueno, acá también hay otro dato que dice que en España los niños pasan alrededor de un 30% más en la escuela que en Finlandia, por ejemplo, o que en Chile. Tenemos como referencia el sistema educativo que tienen en Finlandia, que ya sabemos que tienen los mejores resultados a nivel mundial, y tomando un poco como ejemplo lo que ellos hacen, ¿ya? Sabemos que ellos tienen clases que son más cortas, ya clase, por ejemplo, de 45 minutos, y siempre entre clase y clase tienen un descanso donde los niños salen al patio exterior. Y esto es bien interesante porque está muy incorporado dentro de la cultura de la comunidad educativa en Finlandia, y ellos, bueno, tienen un tema de clima bastante potente, pero se protege muchísimo el que los niños puedan salir al patio, correr, jugar. Tenemos esta diferencia importante, ¿ya? La jornada también es más corta. Hay algunas evidencias que muestran que no existe correlación entre el tiempo que los niños pueden pasar en la escuela y lo que están aprendiendo, ¿ya? Entonces tenemos, por ejemplo, el caso de Finlandia, que tienen jornadas más cortas, bloques mucho más cortos, como los que tenemos nosotros, por ejemplo, acá en Chile, y con resultados muchísimo mejor. Bueno, este es un aspecto, porque ya sabemos que las metodologías también que utilizan obviamente van a influir, ¿ya? Pero estamos mirando esta parte y probablemente si uno compara, los niños en Finlandia tienen muchísimas más oportunidades de moverse que en nuestro país, por ejemplo. Bueno, ese es otro dato también importante, que el recreo es considerado como un tiempo esencial para el aprendizaje y nunca una pérdida de tiempo, ¿cierto? Nunca ellos no piensan que el tiempo de jugar o el tiempo de recreo es que están perdiendo de aprender, sino es considerado como un elemento crucial en el aprendizaje. Tenemos también algunos artículos que nos muestran acerca de que cuando uno logra aumentar cuando uno logra incorporar pequeños descansos o pausas de movimiento, pareciera ser que los periodos de aprendizaje o el tiempo que el niño permanece sobre la tarea aumenta. Es decir, los niveles de atención parecen aumentar cuando uno intercala los periodos de aprendizaje con descansos cortos. Tenemos también algunas otras evidencias, por ejemplo, de Jensen, que se ha sugerido desde la investigación que el movimiento pudiese mejorar el rendimiento académico incluso, y que cuando los niños se mueven, ¿cierto?, en una sala de clase pudiesen tener mejores resultados que los niños que permanecen sin ningún tipo de oportunidad para moverse. Entonces, por ejemplo, acá pudiese ser una contraposición entre estas fotos, ¿cierto?, donde los niños están muy ordenados con su uniforme, con casi nada de espacio para moverse entre un lugar y otro, y probablemente con muy pocas actividades planificadas en el día que incorporen el movimiento, ¿ya? Versus otra escuela donde pudiesen incorporar, por ejemplo, diariamente o entre transición de una actividad a otra, alguna actividad de movimiento, estiramientos, respiraciones, qué sé yo, todo eso pudiese servir, ¿ya? La conexión con el cuerpo muchas veces.
Y también hay una línea muy interesante que tiene que ver con la gente que estudia la nutrición y la obesidad, ya la obesidad infantil, y la gente que está estudiando también la actividad física. Y ellos han proporcionado también algunas evidencias bastante interesantes. Uno de estos estudios que hizo este grupo de investigadores evaluaron en una escuela de Nueva York las clases, ¿cierto?, que los niños tenían durante un día común y corriente, y se encontró algo bastante dramático, si uno pudiese llamarlo así, ya que encontraron que la cantidad de tiempo que los niños tenían de actividad física o de movimiento eran alrededor de 2,4 minutos al día, ya sin incluir el recreo y las clases de educación física. Y esto es bastante dramático porque finalmente nos damos cuenta que el tiempo que los niños permanecen sentados, el tiempo que los niños permanecen con requerimientos de tipo cognitivo, específica, no sé, como atención desde el área, desde la red anterior, si uno lo pudiese hacer alusión a lo que vimos en las primeras clases, es muchísima, ya en contraposición con las actividades de movimiento, actividad física. Y tenemos un montón de evidencia que nos muestra que el impacto positivo que pudiese tener, por ejemplo, incorporar actividades de breaks o dietas sensoriales que incorporen el movimiento, el ejercicio, y que esto pudiese tener resultados positivos incluso en la conducta, ¿cierto? En la conducta sobre la tarea y la atención sostenida. Y también hay algunos otros beneficios que se reportan no solo en conducta o en rendimiento, también hay efectos que se reportan en temas de disfrute. De qué manera los niños comienzan a disfrutar también las actividades escolares, el tiempo en la escuela, cuando se incorporan actividad física y movimiento durante las clases. Entonces acá se nos abre un desafío bastante importante a los terapeutas ocupacionales y también a la comunidad educativa en salas en Chile, ¿cierto?, en general. Primero, creo que uno de los grandes desafíos que tenemos actualmente es comenzar a posicionarnos nosotros como profesionales expertos en el tema de la adecuación del ambiente. Creo que en la comunidad educativa, si uno mira las formaciones de los profesionales, nosotros los terapeutas ocupacionales tenemos bastante formación en este tema y pudiésemos ser un aporte respecto a la evaluación del ambiente y de qué manera este ambiente pudiese resultar favorecedor para los aprendizajes, ¿ya? Yo he buscado bastante de este tema, por ejemplo, acá en Chile, y lamentablemente no tenemos ninguna evidencia. Lo único que puedo encontrar tiene que ver con la evaluación de algunos aspectos que vienen más desde lo arquitectónico, por ejemplo, la luminosidad, la resonancia, la ventilación, la estructura, ya que se pueda limpiar fácil. Este autor, Cierto Cordero, de Elige Educar, él nos habla de esto, que hay que tener en cuenta estos aspectos. Y otro desafío que tenemos también, obviamente, en Chile es que los espacios muchas veces de nuestras salas de clase son muy pequeños. En Chile la relación metro cuadrado por alumno es de 1,1 metro por estudiante, mientras que el estándar mínimo, por ejemplo, de la OCDE es de 2 metros. ¿Ya? Entonces, eso nos hace bastante difícil también lo que respecta, ¿cierto?, a moverse dentro de la sala de clase. Y ese es un obstaculizador que muchas veces reportan también los profesores para hacer cambios respecto a que tienen espacios muy pequeños. Entonces ahí también los terapeutas ocupacionales podemos sugerir cambios que favorezcan los espacios para trabajar, por ejemplo, en otras posturas, la estructura dentro de las salas de clase, la disposición del mobiliario, pudiesen ser aspectos a modificar dentro de lo que tenemos, ¿cierto? Dentro de las salas de clase que tenemos. Nuestro gran desafío como terapeutas ocupacionales es que podamos considerar este procesamiento sensorial, este perfil sensorial, estas características o necesidades sensoriales que tiene cada niño, ya, para lograr identificarlo y utilizarlo de manera que esto favorezca o facilite el desempeño del niño en la actividad pedagógica, y identificarlo también como un factor que pueda interferir en el desempeño del niño en la actividad pedagógica. ¿Ya? Entonces, este es como nuestro gran
también objetivo, ¿cierto? Identificar de qué manera las entradas sensoriales de las salas de clase están facilitando o dificultando ya el desempeño. Y para qué lo evaluamos, justamente lo evaluamos para poder generar un plan de estrategias que optimicen el desempeño académico o la participación escolar. Otro desafío que tenemos, ¿cierto?, o que tiene la comunidad educativa en general, es poder comenzar a hablar de este tema, ya empezar a visualizar las problemáticas de integración sensorial, de modulación sensorial, que son frecuentes en niños con autismo y también vamos a ver que son frecuentes en niños con déficit atencional, y considerarlas al momento que la comunidad educativa diseña estas experiencias de aprendizaje, con el objetivo de modificar y adaptar el ambiente para lograr favorecer estos aprendizajes. Bueno, ustedes se preguntarán cómo podemos evaluarlo, cómo podemos empezar a hablar de este tema con los profesores y considerarlo al momento de diseñar las actividades académicas. Y bueno, tenemos algunas opciones, ya una de ellas es la pauta que es llamada evaluación ecológica de las características sensoriales del contexto, que está descrita en el manual del perfil sensorial 2. Y esta evaluación, por ejemplo, es muy factible de utilizar en un contexto escolar. Así, no está diseñada específicamente para el contexto de escuela, también lo pudiésemos utilizar en la casa. Se identifican, de qué manera este estímulo, ¿cierto?, va a facilitar o dificultar el desempeño. También tenemos, hay otra evaluación que esta sí que está diseñada específicamente para mirar el contexto escolar, ¿ya?, que se llama observación de las características sensoriales del ambiente escolar, ¿ya? Esto también yo se las voy a dejar, lo único que está en inglés, tenemos que hacer el trabajo ahí de hacer la traducción, y esta pauta viene desde una guía de buenas prácticas que tienen en Sydney, ¿ya?, viene desde Australia. Así que ahí tenemos también un desafío, poder empezar a utilizar este tipo de evaluaciones dentro de la escuela. Y acá aparecen, por ejemplo, cómo mirar los aspectos táctiles o los estímulos táctiles en que el niño está expuesto, también lo auditivo, lo visual, ¿ya?, las oportunidades de movimiento y otros como la temperatura, la ventilación, la iluminación, etc. Y también les dejo otra evaluación que también les pudiese servir para empezar a mirar. Esta evaluación no está enfocada en el contexto, sino que está más bien enfocada en el propio estudiante, pero también pudiese ayudar para diseñar estos espacios de apoyo, ¿cierto?, al aprendizaje, si es que el estudiante tiene algún desafío desde lo sensorial, del procesamiento sensorial. Y acá está descrito, ¿cierto?, para usar en niños de escolar, y lo evalúa en el fondo de qué manera esto impacta en el desempeño escolar, ¿cierto?, en la sala de clase. Y lo llena el profesor, está dirigido para el profesor. Finalmente tenemos grandes desafíos, ¿cierto?, como terapeutas ocupacionales, comenzar a posicionarnos en este tema de la evaluación de las características sensoriales de las salas de clase, y vamos a ver que específicamente los niños con déficit atencional, uno de los aspectos más importantes va a ser poder proveer espacios y oportunidades de movimiento dentro de las salas de clase.